La deuda pública ecuatoriana hasta hace 6 o 7 años no llegaba a los 40.000 millones de dólares. Hoy día en 6 o 7 años supera los 80.000 millones de dólares. ¿Dónde se ha ido esa plata? ¿A la obra pública? ¿Al servicio público? ¿A mejorar la calidad de vida de los pobres? ¿A incentivar a los profesionales? ¿A incentivar la agricultura, la ganadería? No, señor. Se ha ido a pagar deuda externa. Es así puntualmente. Bienvenido, Mayor. Es un gusto tenerlo aquí. Mi equipo de producción me ha informado que ha decidido usted darle su voto a la Revolución Ciudadana. Es correcto, ¿no? Así es, absolutamente. No, ya sé que me la han hecho fraude como en el CNE, así en mi equipo de producción, y estoy votante de... Oiga, Mayor, déjeme empezar por allí. Porque, ¿en qué piensa usted si yo le digo Revolución Ciudadana? ¿Qué es lo que se le viene a la cabeza? Una organización que durante 10 años, independientemente de las cosas positivas o negativas o quejas que se pudiera tener, realizó una obra pública monumental, atendiendo todas las áreas que son en beneficio de la ciudadanía. Hablemos de hidroeléctricas, hablemos de hospitales, hablemos de carreteras, hablemos de puentes, hablemos de escuelas, colegios, becas. Fue un ritmo vertiginoso de inauguración de obras y obviamente han venido ciertos aspectos a minimizar ese asunto, pero para mí han sido aspectos que no tienen ningún sustento, porque hay un soporte matemático inclusive. Cuando usted le escucha a alguien que dice, bueno, el argumento es que hizo obras pero todas sobrepreciadas, ¿qué opina? Yo quisiera que me dé en esta parte un par de minutos para demostrarle matemáticamente, porque matemáticamente 2 más 2 es 4. Me gusta el 5 o el 7, pero 2 más 2 es 4. No hay cómo irse para ningún lado. Ahí no hay el afecto o el desafecto. Ahí es la matemática pura. No tengo yo acceso a los balances del Banco Central, como es lógico. Soy un ciudadano de a pie, pero de lo que he escuchado a personas expertas en la materia, como el economista Marco Flores y otros, hablamos de las siguientes cifras. El gobierno de Correa recibe un país con aproximadamente 16.000 millones de dólares de deuda externa y entrega después de 10 años un país con aproximadamente 40.000 millones de dólares de deuda externa. Es decir, 25.000 millones de dólares gastó el gobierno de Correa. La obra pública está a la vista. Está a la vista. No hay. Yo cuando recorro las carreteras, cuando me hago atender en el hospital, percibo eso. Cuando veo la maternidad Luz de Elena Arizmendi, percibo eso. Cuando me voy al Hospital del Sur, percibo eso. Cuando visito en mi viaje a Baños o a Cuenca, las hidroeléctricas, percibo eso. Entonces hagamos un ejercicio matemático. Pongámosle, malversó los fondos, por no decir robo. Ok, el gobierno de Correa malversó los fondos. ¿Cuánto malversó los fondos? 70.000 millones, dijo el señor Moreno. 70.000 millones, dijo el señor Lasso. No sé si el actual presidente se refirió a alguna cifra. De corrupción. 670.000 millones de dólares. En los 10 años de la decadencia. Se habla del gobierno 30.000 millones hasta 70.000 millones. 70.000 millones de dólares en los últimos 14 años. Saquearon al Ecuador, se robaron 70.000 millones. Ellos manejan la cifra de 70.000 millones. Ok. El señor Correa malversa 70.000 millones, se los lleva a su casa y hace esa obra pública. Sale el gobierno de Correa, viene el triunvirato. Moreno, Lasso, Noboa. 8 años, casi igual tiempo. Y duplican la deuda externa. La deuda externa está en 80 y pico de miles de millones de dólares. Indíqueme una escuela,
indíqueme un colegio. Indíqueme una represa. No 10, 12, no, una. Una primera piedra. El puente de San Vicente sabe que casi ya no era necesario hacerlo, porque había tanta primera piedra que ya se iba llegando a la otra orilla. Mayor. Sí. Permítame tratar de entender. ¿Y por qué le da usted tanta importancia a las obras? Quiero decir, porque siempre que vienen aquí los analistas, se habla mucho, no de las obras, sino se habla mucho de que si el Estado es la democracia, que si la justicia es independiente, que si la libertad de expresión, que si el crecimiento económico, pero me ha interesado mucho escucharlo, hablar tanto y tan pronunciadamente de las obras. ¿Por qué las obras son importantes para usted para medir por qué votar por un gobierno? Por una razón fundamental, porque la cotidianidad del pueblo ecuatoriano usa los hospitales. La cotidianidad del pueblo ecuatoriano usa los colegios del milenio, las universidades. La cotidianidad del pueblo ecuatoriano se ha visto beneficiado por el plan de becas. Eso es lo que percibe el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano no está metido en los líos de la justicia, de la fiscal, de los jueces. No. Necesita hacer algo para sobrevivir. Necesita algo para alimentarse. Entonces, por eso me doy mucha importancia a la obra pública, generadora de trabajo, generadora de empleo, generadora de bienestar. Y perdóneme, inclusive muchísimos empresarios han dicho que en esa época estuvieron mejor, fueron prósperos. Y eso es lo que uno quiere para el país en el que se nació y al que se le defendió. Porque mi patriotismo no está en tela de duda. No está en tela de duda. Porque nosotros como militares nos enseñan a ofrendar la vida de ser necesario, pero en términos prácticos, no retóricos. Oiga, mayor, pero se ha resaltado el tema de las obras y también que algunas de estas obras hoy por hoy no se ocupan, ¿ok? En este momento, con los liderazgos que hay en la Revolución Ciudadana, ¿qué opina usted de cómo están ellos, cómo los ve? Y esa es la razón por la que voto, porque es un tema orgánico. Yo no me imagino un gobierno de la Revolución Ciudadana o progresista, llamémosle para no ser... No me imagino a un gobierno de la Revolución Ciudadana sin hacer obra pública. No me imagino a un gobierno de la Revolución Ciudadana indolente con la niñez, indolente con la desnutrición infantil, indolente con los migrantes. No me imagino. ¿Qué opina de Luisa? Soy gonzalista, antes que correísta. Okay. Creo que es una mujer de mucho coraje. Es un lujo de dama. Es una mujer que viene de la ruralidad manabita. Sabe, conoce, tiene experiencia. Ha estado junto a un líder histórico de la Revolución Ciudadana, que es el economista Correa. Tiene todo clarísimo, tiene unos planes muy concretos para cada uno de los problemas. No son problemas que se los puede solucionar de la noche a la mañana, pero se los va a solucionar. Definitivamente se los va a solucionar. Esa es mi confianza. Anderson. Y si esta vez no gana la RC, ha tenido dos elecciones que ha estado a punto y se ha quedado allí. Si esta vez no gana la RC, ¿cree usted que eso significa el final del proceso político de la Revolución Ciudadana, como pronostican muchos analistas? O sea, ¿cree usted que empieza el declive del partido? Un luchador popular nunca se da por vencido. No creo que la Revolución Ciudadana se dé por vencido, porque nunca la Revolución Ciudadana puede ser un movimiento político indolente a las necesidades del pueblo ecuatoriano. No, yo no creo eso. Lo que sí creo es que si no gana la Revolución Ciudadana, hago mía las palabras del abogado Jaime Lebot, nos jodemos. Así de simple, nos jodemos.
Gracias, Mayor Oña. De verdad ha sido un placer poder conversar un ratito con usted y tener una mirada diferente a la que solemos tener en este programa. Le agradezco como el que más, que además haya hecho pública su intención de voto y que se haya tomado la molestia de acercarse hacia nuestros estudios. Le envío un abrazo a la distancia. Un fuerte abrazo, saludos. Gracias.